Eh, el título completo del estudio es Factores sociodemográficos asociados al impacto emocional del COVID. Como todos nosotros sabemos, nuestra generación y la que le sigue, estamos viviendo en verdad un momento histórico, que si bien ya han pasado otras generaciones humanas, nos ha tocado a nosotros vivir. Han habido varias pandemias, muchas pandemias en la historia del ser humano. La última que se recuerda es la gripe española a finales de la Primera Guerra Mundial, que causó millones de muertos, ¿sí? Pero quizás la que más se recuerda es la que hubo en la Edad Media y que prácticamente mató a la mitad de la población de Europa. Evidentemente, hubieron maneras de cómo intentar controlar esto. El ser humano ha desarrollado siempre maneras de cómo intentar controlar el contagio. Justamente fue en la ciudad de Dubrovnik, en la actual Croacia, donde se creó el concepto de cuarentena y donde las personas que llegaban tenían que estar aislados durante 30 días, ¿no? En unas fortificaciones que ellos realizaron y que todavía existen y es materia de turismo actualmente, ¿no? Evidentemente nosotros en la actualidad nunca pensamos que viviríamos esta situación. Y esta pandemia tiene pues un impacto en todos los países de la Tierra, aunque en algunos más que en otros, fundamentalmente debido a sus características geográficas, que quizás les permite estar un poco más aislados, sus características culturales y también el acertado desempeño de sus gobernantes. Han habido un conjunto de medidas, pero también pues esto ha causado un conjunto de diversidad de efectos psíquicos, esto que deben ser pues afrontados de diversos ámbitos. Nosotros tenemos para ese afrontamiento los ámbitos psicoterapéutico, el asesoramiento, la consejería y también el aspecto investigativo que asume actualmente una vital importancia. En torno a este último aspecto investigativo, se han realizado y se continúan realizando muchas investigaciones con una visión psicológica desde diversos ángulos. ¿Para qué? Para averiguar con mayor precisión el impacto, la manera que tenemos de afrontar esta situación y cómo accionamos ante ella. Todo esto, se hace toda esta investigación con el fin de contribuir a contener y decrementar la expansión del mortal virus. El Estado peruano, al inicio de la pandemia en nuestro país, hacia el mes de marzo, al poco tiempo de iniciada, decretó lo que se llama la cuarentena. La cuarentena, concepto creado justamente en la ciudad de Dubrovnik en el siglo XIV. Y esa cuarentena duró pues más de 40 días, evidentemente, ¿no? El término cuarentena se toma por los 40 días que estuvo Cristo en el desierto, pero evidentemente duró mucho más. Y estamos saliendo paulatinamente hemos salido de esa cuarentena. Sin embargo, han quedado muchos efectos psíquicos que vamos justamente a estudiar, pero en función de ciertos conjuntos, de ciertas variables sociodemográficas. Queremos ver cómo estas variables sociodemográficas impactan en el aspecto emocional o han impactado en el aspecto emocional de las personas. Entonces, en este conjunto de circunstancias es que se da esta investigación en la cual el doctor Luis Rodríguez Los Ríos, el que habla, el doctor Alberto Quintana y el colega Brian Peña Calero, hemos venido trabajando sobre esto. En primer lugar, nuestro objetivo ahora es comunicar los resultados básicos del análisis psicométrico del perfil de impacto emocional COVID-19 del doctor García, ¿no? y de la doctora Magás, españoles. El doctor García es el CEO, como se dice actualmente, de la editorial Albor, y tenemos un fluido contacto con él.
¿no? Y nos facilitó esta prueba. Y analizar el efecto de algunos factores sociodemográficos sobre la dimensión del impacto emocional en personas sometidas justamente a la cuarentena, que implican un aislamiento, no implica un aislamiento. Todos nosotros hemos pasado por la cuarentena, ¿sí? Y queremos ver qué efectos ha tenido y tiene. Bien, en primer lugar, veremos lo pertinente a este perfil del impacto emocional. Este perfil evalúa, tiene 5 dimensiones. 1, la ira, resentimiento. 2, que nos causa justamente algunos aspectos de la cuarentena. El miedo, la ansiedad, el estrés y la depresión. Cada una de estas escalas tiene 5 ítems que se califican de 0 a 3 puntos. Claro está, de acuerdo a las características de su modalidad de respuesta. Por ejemplo, para herir el resentimiento, las modalidades son: no me enfada algo, me enfada bastante, me enfada mucho. Para la dimensión miedo es nada de miedo, algo de miedo, bastante miedo, mucho miedo. Para la dimensión ansiedad, casi nunca, algunas veces, a menudo, constantemente. Para estrés, las mismas características de respuesta. Para depresión también, casi nunca, algunas veces, a menudo, constantemente. Como los calificativos van de 0 a 3, la puntuación máxima que hay en cada dimensión es 15 puntos y la mínima evidentemente 0. Aquí conviene precisar que en psicología nosotros disponemos de muchas técnicas e instrumentos para la observación de las variables, ¿no es cierto?, en lo que llamamos el proceso de captura de la información. En este caso, estamos utilizando la técnica de la encuesta a través de la modalidad de cuestionarios o escalas. Y evidentemente hay otras técnicas, por ejemplo, la entrevista en su modalidad es entrevista estructurada, semiestructurada o a profundidad. En psicología disponemos de muchas técnicas e instrumentos, como todos sabemos. Nosotros preferimos por las circunstancias, ¿no?, de justamente el aislamiento. Aquí tenemos una gráfica, digamos, el perfil, un ejemplo del perfil. La zona de alto impacto de 11 puntos hacia arriba, la zona de moderado impacto de 6 a 10 puntos, y la de bajo impacto de 0, evidentemente, a 5 puntos. ¿No es cierto? Bien. Este es lo que se llama una escala de calificación absoluta. Ahora veamos. Para el primer estudio, para intentar determinar, precisar las características psicométricas básicas que debe tener un cuestionario, en este caso hablamos de la confiabilidad y la validez, la muestra fue de 161 estudiantes universitarios con una edad promedio de 23 años. De ellas, 44 eran masculinos y varones y el resto eran damas. Y el procedimiento que se siguió lo anotamos aquí para mantener siempre la secuencia que debe tener todo estudio. Se elaboró un formulario virtual por medio de la herramienta de formularios de Google. Ahí se incluyeron algunos datos sociodemográficos, ¿no?, y las respuestas a cada uno de los ítems. En segundo lugar, los ítems registrados en el formulario se configuraron para ser contestados de forma obligatoria. En el formulario, como corresponde desde el punto de vista ético, se informó el motivo del estudio y se dio la opción de aceptar la recolección de datos o rechazarla. Ustedes saben que eso forma parte de la ética en la investigación. En tercer lugar, recibidos ya los formularios, se realizó la limpieza de los datos para uniformizar la información y, claro está, en cuarto lugar ya se procedió al análisis estadístico. Ahora bien, las evidencias de validez se pueden obtener de varias maneras.
a través de un proceso amplio, que es lo que se llama el proceso de validación. La APA distingue 5 grandes maneras y a su vez cada manera tiene un conjunto de procedimientos. En este caso, hemos analizado la validez analizando la estructura interna en la prueba a través de lo que se llama el análisis factorial confirmatorio. Empleamos coeficientes de correlación policóricos por la misma naturaleza ordinal de la escala y de los ítems, y si solo el estimador que ustedes pueden leer ahí en inglés, el WLSMD, que es el usual, ¿no? Cuando se realiza este tipo de estudios. Y se calculó la fiabilidad por el método de la consistencia interna también, mediante el coeficiente alfa y el coeficiente omega, a partir del modelo factorial evaluado, obtenido. Veamos. Evidencia y validez. Dadas las características del modelo utilizado, se desarrolló el análisis factorial especificando el modelo teórico, pues original del instrumento, ¿no? Y la evaluación del modelo de 5 factores fue excelente en todos sus índices. Un H cuadrado de 4.26.83 con 265, un CFI 0.97, un RMSA de 0.062 y un SRMR de 0.079. Como todos sabemos, estos son índices que indican un buen ajuste. Vale decir, las escalas, los ítems de cada una de las escalas se ajustaron perfectamente a cada una de esas dimensiones y no en otra dimensión, como lo veremos a continuación. Los coeficientes de fiabilidad, como ustedes observan, son bastante elevados para un cuestionario. Ir a resentimiento, un alfa es 0.88, un omega es 0.86, miedo, alfa 0.90, omega 0.89, ansiedad 0.90, omega 0.85, estrés 0.92, omega 0.90, depresión 0.92 o alfa, omega 0.88. Todo ello pues configura una cuestión muy importante. Estos datos indican que hay un respaldo fuerte para la validez y para la fiabilidad de la prueba, lo cual lo hace un instrumento apto y útil para el propósito, ¿no?, que persigue la investigación. En general, conforme vemos, quizás el margen de error varíe de 0.08, un 8%, ¿no?, a algo más, a 0.10 o 0.12, entonces indica una muy buena cualidad en cuanto de esta prueba, en cuanto a su fiabilidad y evidentemente en cuanto a su validez. Para graficar más esto, veremos aquí el modelo factorial confirmatorio, la ira, ahí tienen sus respectivos ítems, el miedo, la ansiedad, el estrés y la depresión. Observamos bien que los ítems de cada una de las escalas se agruparon, ¿no?, con su respectiva escala. Los ítems con ira, los ítems de miedo, ¿no?, en su respectiva escala, y así todos. Y en verdad, esta gráfica indica, desde otro punto de vista, lo que acabamos de decir, ¿no?, la excelente calidad psicométrica de este instrumento. Bien, dicho esto ya, y habiendo comprobado que el instrumento era fiable y válido desde la óptica en la cual hemos analizado, evidentemente, ahora sí pasamos al estudio en sí, ¿no? Entonces, nosotros decidimos analizar el impacto que en cada una de estas dimensiones tienen algunos factores sociodemográficos escogidos a través de la revisión de la literatura. En primer lugar, el género, femenino o masculino. En segundo lugar, el factor situación de afectación por el COVID. No haberse contagiado ni tener familiares contagiados, hasta muerte de familiares y amigos cercanos. En tercer lugar,
Personas con quienes conviven. Usted vive solo, o el sujeto vivía solo, o vivía con padres y hermanos, por ejemplo. En cuarto lugar, el tamaño de la casa. Un tamaño pequeño menor a 30 metros cuadrados, ¿no? Hasta tamaño grande, que es 100 metros cuadrados a más. Otro factor, el presupuesto. No haber sufrido afectación, por ejemplo, o hasta la pérdida del empleo. El nivel educativo secundario superior, la disponibilidad de Internet, no dadas las condiciones de aislamiento, era un factor importante a tener en cuenta. Era si era un interés limitado, si el Internet era limitado o ilimitado, y también la edad, porque habían estudios que indicaban que la edad también era importante para averiguar estos aspectos de impacto emocional. Veamos. Ya en este estudio, con el mismo procedimiento que se hizo el anterior para comprobar las características psicométricas de la prueba, participaron 926 personas. Prácticamente el 70% de la muestra fueron damas y el 30% fueron varones. Y las edades fluctúan de 17 hasta 78 años. La media fue de 40, prácticamente de 42 años. El procedimiento, como le dije, fue el mismo. Todo fue a través del formato Google Form, ¿no?, que se envió. Y respondieron las personas que en verdad quisieron responder. Eso configura también un conjunto de características que se viene analizando actualmente, ¿no? El impacto que está teniendo, las características especiales que está teniendo el uso de estos formularios actualmente. Muchísimos estudios se están realizando a través de los formularios, dada que no se puede, pues, ir de casa en casa, o no se puede ver pequeños grupos, ni grandes grupos. Eso sí está bien claro y entendido. Veremos los resultados. Veamos acá los factores asociados. En cuanto a la emoción ira, el sentir ira o resentimiento. En rojo tenemos los de mayor impacto, digamos, ¿no?, sobre la ira y resentimiento. Vale decir, incrementan más la puntuación en ira y resentimiento. Por ejemplo, el hecho de ser varón, ¿sí?, impacta más en la ira y resentimiento. O sea, a diferencia de las damas, incrementa más la puntuación en esta escala. Y el hecho de tener familiares o conocidos que han fallecido impactan bastante en esta escala. Ahora, algo menos, ¿sí?, es el hecho de conocer que personas allegadas a nosotros se han contagiado, ¿sí?, o que algún familiar nuestro se ha contagiado. Pero todos tienen impacto, ¿no?, en la ira y resentimiento. Incrementan las puntuaciones. Veamos ahora en cuanto al miedo. En cuanto al miedo, el impacto ha sido menor, ¿sí? Claro está, el género masculino o femenino. Aquí el impacto, el ser dama, el ser mujer, ha incrementado un poquito más las puntuaciones en esta escala. También ha incrementado la pérdida del empleo, el vivir en una casa pequeña, vale decir, de 30 metros o menos, el vivir con padres y hermanos, también ha impactado, y el vivir solo o con pareja también ha tenido cierto impacto. Y la edad, vale decir, a menor edad, a cierta tendencia a elevarse las puntuaciones en el miedo. Sin embargo, como luego veremos, aquí respecto al miedo ha sido el menor impacto, ¿no?, que ha habido, a pesar de lo que les acabo de señalar. En cuanto a la ansiedad, aquí sí
evidentemente el impacto ha sido más grande de varios factores. Por ejemplo, ha impactado más, ha incrementado más las puntuaciones el hecho de conocer que un familiar, sí, o una persona conocida se haya contagiado, y el hecho de que evidentemente un familiar o un conocido haya fallecido, ¿no? Eso ha impactado más en las puntuaciones de ansiedad. Después viene el género, el hecho de ser mujer, un poquito más, el hecho de saber pues que otras personas que no incluyen a nuestros familiares también se han contagiado, y la pérdida del empleo, ¿sí? También son otros aspectos de estos factores asociados que han incrementado la puntuación. En cuanto a el estrés, aquí lo que ha tenido mayor impacto en la puntuación, ha contribuido a que esta puntuación aumente en escala, es el fallecimiento de un familiar o conocido, ¿no? Eso pareciera que ha contribuido más en algo a, a elevar la puntuación del estrés, y también la edad. Vale decir, los más jóvenes se han sentido más estresados. En segundo lugar, ya vienen otros factores: el hecho de ser mujer, ¿sí? El hecho de haber conocido que ha habido un contagio de un familiar o persona, y el hecho pues de haber conocido también o haberse enterado que ha habido el fallecimiento por lo menos de algunos conocidos. Todo esto, ¿no? Estos factores demográficos son los que están incrementando la puntuación en el estrés. Respecto a la depresión, y adelanto que en la depresión es el factor que más, es la dimensión que más ha recibido el impacto de estos factores demográficos. Lo más fuerte ha sido la pérdida del empleo. El hecho de perder el empleo ha contribuido más a incrementar la puntuación en la depresión, a tener sintomatología depresiva. Y también la edad, ¿sí? Los más jóvenes, respecto evidentemente a los mayores, también han sufrido, ha tenido cierta importancia, una importancia significativa, e incrementar la depresión. Otros factores que también han impactado, aunque en menor nivel, sobre las puntuaciones ha sido el conocer si un familiar o persona conocida se ha contagiado, y el hecho de saber, conocer o enterarse del fallecimiento de conocidos, amigos o familiares. También ha impactado la disminución salarial, dado que en algunos sitios se disminuyó el salario, ¿no? En las empresas disminuyeron el salario de sus empleados, también eso ha afectado, y el hecho de tener un menor grado educativo. Pero lo que más resalta es la pérdida del empleo y la edad. Si lo vemos en globo, ¿sí? Estos factores sociodemográficos más han impactado en la depresión, como ya les decía. En conjunto explican el 14.69% de la variabilidad. Después, el estrés ha impactado más en el estrés, 12.30%, que se considera un impacto moderado. Y ha tenido un menor impacto en la ansiedad, en el miedo, en el resentimiento. Pero en la depresión ha tenido más, como hemos venido viendo. Ahora, pudiera sorprendernos el hecho de que solamente explica el 14.69, pero hay que tener en cuenta, no hay que perder de vista de que evidentemente hay muchos otros factores que van a tener impacto en las emociones nuestras.
Estos son factores demográficos, ¿no? Y ya el hecho que expliquen más del 10% ya es algo apreciable. En este caso, respecto a la depresión y al estrés, con las particularidades que hemos anotado. Llegados a este punto, entonces nosotros pudiéramos llegar ya a un conjunto de conclusiones respecto al impacto que en nuestras emociones, que hemos denominado ira, resentimiento, miedo, ansiedad, estrés, ha tenido los factores sociodemográficos que hemos venido analizando. Ahora, entonces, a raíz de este estudio, podemos anotar lo siguiente como conclusiones. El perfil de impacto emocional, que es el instrumento que hemos utilizado para la captura de la información, presenta características psicométricas que lo hacen un instrumento válido y confiable para cumplir con su propósito. Así ha sido nuestra realidad, así ha sido en España, y así ha sido en otros países donde está siendo utilizado este instrumento. Un instrumento sencillo, relativamente fácil de responder y que está demostrando que va a ser y es bastante útil para estos propósitos. En segundo lugar, los factores sociodemográficos que hemos analizado tienen en conjunto un impacto moderado sobre la depresión. Como ya dijimos, se explica el 14.69% de la varianza. Vale decir, ¿no?, de las puntuaciones, en este caso hacia arriba, y sobre el estrés, 12.30. En tanto que su impacto es pequeño sobre la ira, resentimiento, el miedo y la ansiedad, es menor al 10%. Repito que esto no es sorprendente, porque estamos estudiando solamente algunos factores. El impacto emocional, el hecho que suframos ansiedad, depresión, miedo, tiene que ver también con otras muchísimas variables. Pero este estudio entonces va demostrando que sí hay un impacto de algunos factores demográficos sobre nuestras emociones. Vamos ahora a pasar al impacto que ha tenido sobre la ira y el resentimiento. Los factores sociodemográficos tienden a incrementar el impacto, vale decir, el subir la puntuación en la ira y resentimiento, si nosotros conocemos a personas que se han contagiado. O sea, el hecho de enterarse que personas allegadas tal vez a nosotros se han contagiado, ¿sí? Nos tiende a incrementar la puntuación de nuestra ira. Pero en mayor medida tiene el hecho de ser varones y el haber sufrido el fallecimiento de familiares o conocidos por el COVID-19. Eso es lo que eleva más las puntuaciones en cuanto a la ira y resentimiento, ¿sí? Reconociendo que el impacto sobre esta emoción es pequeño, ¿no? En cuarto lugar, respecto a la emoción miedo, tiende a incrementar las puntuaciones en esta escala el ser mujer, ¿sí?, la pérdida del empleo, el vivir en una casa pequeña y el vivir con hijos o familiares. Pero en mayor medida impacta el ser más joven. Estos son los factores que tienden a incrementar la puntuación en la emoción miedo. En cuanto a la emoción ansiedad, tienden a incrementar el impacto, evidentemente, el ser mujer, ¿sí?, el conocer a un familiar o amigo que ha fallecido por el COVID, y en mayor medida, claro está, el enterarnos del fallecimiento de amigos o familiares por esta enfermedad. Nos tiende a incrementar más la ansiedad. En cuanto al estrés, tiende a incrementar más la puntuación en la escala estrés
el ser mujer. La pérdida del empleo, el hecho de ser más joven, pero en mayor medida lo incrementa el conocer el fallecimiento de algún familiar o amigo. Respecto a la depresión, que es la emoción, digamos, que ha recibido el mayor impacto de los factores sociodemográficos estudiados, tiende a incrementar su puntuación en sintomatología depresiva, el conocer, el enterarnos de que algún familiar o amigo se ha contagiado, el enterarnos que un familiar o amigo ha fallecido, el hecho que nos hayan disminuido nuestro salario o sueldo, también el tener un menor grado educativo, pero en mayor medida, ¿sí?, es la pérdida del empleo y el ser más joven, y el ser más joven relativamente a las otras personas. La pérdida del empleo tiene un impacto notable en, evidentemente, causarnos una sintomatología de tipo depresivo. Y es entendible, ¿no? Porque de verdad estamos perdiendo el sustento. Y si tenemos una familia a cargo, a muchas personas eso los deprime bastante. Estas son las conclusiones a las cuales hemos llegado en este estudio. En síntesis, respecto a los factores sociodemográficos analizados y su impacto sobre estas 5 emociones, ira, resentimiento, miedo, ansiedad, estrés, depresión, los factores sociodemográficos tienen un mayor impacto en la depresión y un menor impacto en nosotros, pero no dejan de tener un impacto. Y estos resultados, es claro, nos permiten un mejor conocimiento, ¿no?, de las características psíquicas afectadas por estos factores. Y claro está, también nos posibilitará en su momento planificar mejor, ¿no?, algunas estrategias para enfrentar con mayor éxito todos estos efectos que viene causando este virus, que para nosotros se dice que está en la primera oleada y tal vez vendrá una segunda ola, pero con este conocimiento que venimos adquiriendo desde el punto de vista psicológico y también, claro está, desde el punto de vista de otras ciencias, la medicina, etcétera, etcétera, nos va a permitir afrontar mejor esta situación. Con esto vamos llegando al final de esta breve exposición por la propia naturaleza del estudio. Y si hubiera en el auditorio alguna pregunta, estamos llanos a responderlas en el momento que ustedes quieran. Si hay preguntas, las podemos responder. Y si no hubiera, bueno, les agradeceríamos bastante por la atención que nos han prestado. Sí, doctor. Tenemos una consulta que nos hace Giovanna Peña Correa y pregunta lo siguiente: ¿se puede acceder a la prueba y cómo hacerlo? ¿Cómo acceder a la prueba? Bien, en verdad, acceder a la prueba se puede. Se puede. Comuníquense con nosotros, ¿no? Y nosotros inmediatamente nos comunicamos con el doctor García, que él va a estar dispuesto a colaborar, porque dentro de los usos éticos que debemos sí entronizar fuertemente en la psicología respecto al uso de instrumentos de medición, no dudo que va a haber el permiso respectivo. Entonces, ¿que se puede conseguir la prueba? Se puede conseguir la prueba. Por favor, pueden comunicarse con nosotros
Mi correo es aliato, de Aliaga Tobar, aliato1, con un número, @hotmail.com. Nos escriben ahí y nosotros haremos la gestión respectiva, así como lo hicimos en su momento, y logramos una gran amistad con el autor de la prueba. Tanto es así que él también, otros estudios que se han derivado, porque esto forma parte de un estudio más amplio, ¿no? Que se han derivado, él los ha expuesto en congresos en España. Entonces, ese es el... No habría problema en conseguir la prueba, ya que nos escriban a nosotros nomás, mi estimado Alejandro. Correcto, doctor. Entonces, simplemente, ¿podría volver a repetir por si alguien no habrá escuchado? Nuevamente, aliato. 1, con número. aliato1@hotmail.com. A todos los interesados Así que es. deseen la prueba, se comunican. A ver, vamos a escribir en el chat para que todos puedan tenerlo. aliato1@hotmail.com. Es su correo de usted, ¿no, doctor? Es su correo, ¿no, doctor? El de usted. Sí. Correcto. Todos los interesados, como Giovanna Peña, que desean tener la prueba, se comunican con el doctor y ya tendrían que conversar con él y ver cómo se tramitaría ello, ¿no? Bueno, doctor, al parecer no hay más preguntas, por lo cual agradecemos encarecidamente su presencia en el Congreso de Psicología por el Colegio de Psicólogos del Perú con la conferencia titulada Factores asociados al impacto emocional del COVID-19. Muy buenas tardes, doctor. Muy amable. Perdón, antes de finalizar la reunión, quiero decirles que el artículo completo de este estudio va a ser publicado próximamente en una revista indizada, ¿no? En Scopus, y evidentemente lo vamos también va a estar en la línea, ¿no? Para que tengan todo el artículo completo, porque hay mucha más información. Ahora, como corresponde en una ponencia, solamente se ha presentado lo más conciso y preciso, ¿no? Bien, ha sido un grato placer haber estado con ustedes, y siempre teniendo en cuenta que la psicología es una ciencia, y que la ciencia solamente avanza con la investigación y con el trabajo dedicado de todos aquellos que nos consideramos esta disciplina como nuestra vida. Muy agradecido.